Seguramente todos hemos visto en alguna película, leído en un libro o incluso seguido en nuestra serie favorita una historia de amor que vence todo tipo de adversidades. Pero muchos también nos hemos cuestionado si existe el amor verdadero y nuestra media naranja está ahí afuera esperando por nosotros para ser encontrada. El pasado no ha pasado y hoy nos ayudará a entender cómo es que se construye y evoluciona el concepto del amor a través del tiempo. Y cómo pasamos de las historias donde el amor era un mero contrato matrimonial, donde incluso el placer no se concebía como algo natural, a las románticas y pasionales tragedias narradas en la literatura. O mejor aún, hasta las historias contemporáneas de amor, donde la mujer frágil ha quedado atrás para ser sustituida por figuras empoderadas y exitosas, e incluso donde la construcción en torno al amor ya no está limitada a la estructura convencional de género, es decir, hombre y mujer. Para saber más, vamos con la doctora en psicología Carolina Aspillaga, experta en el tema del amor romántico. En la psicología, y como probablemente pasa en otras disciplinas, no existe una sola forma de entender el fenómeno. Y en este caso, como en términos generales, el amor es afecto o un sentimiento, ¿cierto?, en el cual nosotros deseamos cercanía y tenemos sentimientos de agrado hacia una persona. Ahora, en la psicología, el amor se ha estudiado desde distintas formas. Por ejemplo, desde una mirada, podríamos pensar como esto biopsicosocial, desde una mirada más biológica, en donde se ha tratado de entender cuál ha sido el rol evolutivo para nuestra especie que ha tenido el hecho de enamorarnos, y también como fisiológicamente qué nos pasa cuando nos enamoramos. También han habido desde la psicología enfoques que lo que hacen es tratar de entender qué es lo que ocurre a nivel de nuestra mente cuando nos enamoramos. Por ejemplo, ¿por qué nos enamoramos de una persona o no de otra? ¿Qué pasa en nuestras cogniciones cuando nos enamoramos? Y también hay perspectivas que han ido estudiando la experiencia de amar a nivel más social. Porque si bien cuando nosotros nos enamoramos eso ocurre a un nivel como personal, también se relaciona con nuestra cultura, con qué es lo que nuestra cultura nos ha dicho de lo que es estar enamoradas, qué es lo que debiéramos esperar si es que estamos enamorados o enamoradas, cómo nos debiéramos sentir, cómo nos debiéramos actuar. Entonces es interesante que desde la psicología podemos estudiar el amor desde estos distintos niveles. La idea que nosotros hoy día entendemos de lo que es amar y estar en una relación de pareja, que hoy día decimos, ¿cierto?, que para estar en pareja tengo que estar enamorada o enamorado de mi pareja. Eso es muy reciente, eso tiene en Occidente recién 200 años, ¿ya? Esa forma de entender el amor es lo que se le llama hoy día este modelo de amor romántico, que es el que te plantea que vas a ser feliz cuando estés en una relación de pareja, que también te dice que cuando amas debiéramos entregarnos totalmente. Antes la gente se convertía en adulta o eran percibidas como adultas desde muy joven, ¿cierto? Como antes la gente se casaba a los 18 años, entonces no existía un poco esta idea de la adolescencia como una etapa de búsqueda, de ir formando la identidad, y en ese sentido, como que no, probablemente cuando no se visibiliza la adolescencia como etapa, entonces se esperaba que los adolescentes se comportaran como adultos, porque la adolescencia no era como construida como etapa vital en el fondo. Y hoy día la adolescencia se ve como una etapa de transición entre la niñez y entre la adultez, y en donde también hay bastantes expectativas respecto de la adolescencia, pero sí es un espacio en que se le da más permiso a los y las jóvenes para poder encontrar, ¿cierto?, quiénes son, cómo quieren ser, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces es una etapa como de transición entre la niñez y la adultez. Es distinto las formas de vivir el amor, de expresar el amor, las expectativas que vamos a tener, ¿cierto?, van a ser distintas. También lo que el entorno espera de nosotros cuando nos enamoramos va a ser distinto según el momento y la edad que tengamos. Y creo que muchas veces pasa que cuando se piensa en el amor en la etapa adolescente es mirado de una forma adultocéntrica, en donde muchas veces se desestima o miran menos las experiencias amorosas que tienen los y las adolescentes desde esta mirada adulta. Y yo creo que ahí es importante que los adultos como podamos validar las experiencias amorosas que tienen los y las adolescentes. Y también es importante pensar que cuando una persona adolescente se enamora, lo hace probablemente teniendo muchas menos experiencias. Y por eso también es importante ver qué modelos de amor están recibiendo
las y los adolescentes, qué es lo que se les dice sobre lo que implica amar, sobre lo que implica estar en pareja. La doctora nos comentó que hay distintas formas de ver el amor y que esta percepción ha evolucionado con el tiempo. El concepto amor proviene de la palabra latina amor, que significa afecto o inclinación. Se trata de un concepto que ha evolucionado a través del tiempo y ha adquirido diferentes significados, según el contexto desde el que se analiza, es decir, el entorno cultural y momento histórico. Expone desde el campo de la psiquiatría la tesis doctoral El amor a lo largo de la historia, de Glenda Cuetos González. Entre tanto, el artículo El amor se inventó en el siglo XII, de Arsenio Escolar, señala que se trata de una invención de trovadores que proponían mediante su obra un arte de amar. Asimismo, refiere que en el amor en la Edad Media, la carne, el sexo y el sentimiento, un ensayo del profesor de la Universidad de Limoges, Jean Bardon, el amor es definido desde entonces como un todo, carnal y espiritual, sexual y emocional. George Tooby, en su obra El amor en la Edad Media y otros ensayos, identifica como orígenes del concepto diversas necesidades individuales y colectivas de los seres humanos. Entre ellas menciona un impulso fundamental de todo organismo vivo para perpetuar su existencia. Precisa que al código genético se añaden normas de un código de comportamiento colectivo que se orientan a instituir un grupo, es decir, la conjunción de dos células sociales para engendrar una nueva célula similar. Adjudica el origen del amor a la necesidad de reproducirnos como especie y de organizar a los responsables de dicha tarea a través del código matrimonial. Por su parte, Pilar Gonzalvo Aispuru relata en su libro Amor e Historia que aun cuando no es fácil encontrar documentos que hablen del amor en la historia, es un concepto cuya forma de ser percibido, expresado e incluso vivido es cultural. Para la autora, hablar de amor es referirse a una gran variedad de afectos que pueden manifestarse en las más diversas formas, y cita a Benedicto XVI como estudioso del tema, que hace diferencia entre el amor a la patria, amor por la profesión o el trabajo, amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares y el amor a Dios. Mención aparte merece el amor de pareja, entre hombre y mujer, que es el que ha predominado a través del tiempo. Entre los siglos XVI al XIX, con base en los principios de la Iglesia, se condenaba el placer entre la pareja, incluso dentro de los confines del matrimonio, pues las relaciones sexuales debían practicarse solo con el fin de procrear. En su obra, Gonzalvo Aispuru explica que esas ideas han cambiado paulatinamente, y en la actualidad existen defensores de dos puntos de vista opuestos. Uno que deriva de la tradición cristiana, que da sentido al sexo, solo si está avalado por el amor, y los que consideran que el sexo es un placer tan válido como una rica comida o una buena sesión de ejercicio. En el texto El amor como género literario, Hortensia Moreno explica que las novelas exploran la interioridad de esas personas que se niegan por voluntad o por incapacidad a amar como se debe. Y en esa forma, ponen en tela de juicio que se debe amar de una sola manera. Esta hipótesis encuentra sustento explorando el vasto catálogo de historias románticas plasmadas en la literatura a través del tiempo, y que incluso se han convertido en obras clásicas como Romeo y Julieta o El Quijote de la Mancha. Historias clásicas de la literatura infantil como Blancanieves o La Bella Durmiente, e incluso las que forman parte del acervo poético como La Niña de Guatemala. Y a propósito de La Niña de Guatemala, la que dicen que murió de amor, seguramente muchos nos hemos preguntado si es posible morir de amor. Aquellos que han experimentado una fuerte desilusión dirán que sí, mientras los más escépticos en torno a la existencia del amor los tildaremos de exagerados. Pues resulta que desde el campo de la medicina
La respuesta a esa interrogante señala que sí es posible morir de amor, ya que una desilusión romántica puede detonar una condición médica llamada síndrome de Takotsubo o del corazón roto. Este mal básicamente consiste en una disfunción ventricular izquierda transitoria que se ocasiona por el estrés crónico y la depresión ocasionada por eventos anteriores estresantes, emocionales o físicos, como una ruptura amorosa. Pero no te preocupes, le ocurre normalmente a personas mayores de 50 años con antecedentes de trastornos neurológicos. ¡Guau! ¿Quién diría que es posible morir de amor? ¿Habías escuchado del síndrome del corazón roto? ¿Por qué no tratamos de entender un poquito más cómo se construyen vínculos afectivos tan fuertes hasta el punto de dañarnos física y emocionalmente una vez que se rompen? Ahora veamos qué nos cuenta nuestra experta sobre el impacto del amor en los adolescentes. Yo creo que en la adolescencia es una etapa en la cual uno se va conociendo a uno mismo, se va conociendo en la relación con los otros, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y en ese sentido, cuando me enamoro y cuando estoy en una relación de pareja, me puedo conocer en otras dimensiones, como puedo conocer qué límites pongo, cómo expreso mi amor, puedo ir conociendo también cómo expreso mi sexualidad. Y yo creo que en ese sentido la experiencia de enamorarse o las primeras parejas en la adolescencia son importantes. Pero yo creo que también es importante tener claro que no porque no me enamore en la adolescencia voy a quedar con alguna carencia ni valgo menos como persona, porque valemos, ¿cierto?, independiente de si estamos o no en pareja. Y muchas veces en nuestra cultura se sobrevalora la idea de estar en pareja, y hay veces que las personas no se sienten como suficientes o piensan que tienen algo malo porque no están en pareja. Entonces yo creo que también es importante visibilizar que estar en pareja puede ser una experiencia muy hermosa que te permita conocerte, pero también si no estás en pareja está bien y no hay nada malo en ti. Puede ocurrir que en la adolescencia esté el deseo de enamorarse y que, por ejemplo, una persona se empareje, a lo mejor no porque está enamorada, sino porque tiene ganas de enamorarse. Entonces yo creo que ahí es importante como poder preguntarse, ¿cierto? Cuando uno es adolescente y te gusta alguien, como en realidad me gusta esta persona, ¿qué de esta persona me parece atractivo? ¿En qué esta persona puede coincidir con lo que yo quiero en la vida? ¿O es que en realidad lo que quiero es estar en pareja y tener la experiencia de enamorarme, que además en la adolescencia muchas veces es como que te da valor estar en pareja? Entonces eso puede ser como algo que es importante, como tener ojo y ser crítico sobre eso, como preguntarme en realidad qué me gusta de esta persona, o es que quiero estar en pareja y quiero tener la experiencia de estar en pareja. Y también yo creo que claro, uno no se puede obligar a que te guste alguien, pero en la medida en que va pasando el tiempo, a lo mejor alguien que al principio no te parecía atractivo puede empezar a ser. Y también sobre el desenamorarse, como el desenamorarse no es algo que dependa solamente de nuestra voluntad, porque si no las penas de amor o las penas de desamor en realidad dolerían muy poco, como que uno diría ya cambió el chip. Pero sí uno puede entender que el tiempo va a permitir, ¿cierto?, que esta intensidad de la pena pueda ir bajando, que el ver a la otra persona me sea menos triste, y uno sí, no es solamente de voluntad, pero uno puede, cuando uno se aleja de una persona, va a superar esa pena de desamor, que puede ser muy muy dolorosa. Yo me acuerdo cuando era adolescente, yo creo que eran las penas más sufridas que tenía, pero después uno se da cuenta que pasan, y te das cuenta cuando te vuelves a enamorar que también si te desenamoras o si hay una ruptura también va a pasar. Todas las personas que hemos tenido como experiencias de desamor sabemos que duele mucho, como una pena de desamor. De hecho, hay investigaciones que dicen que cuando lo que uno siente como corporalmente, eso que se te aprieta el corazón y todo, como que nos ocurre en el fondo. Son esas sensaciones parecidas muchas veces a síntomas físicos como de un infarto. Entonces duele, el desamor duele, ¿cierto? Duele desapegarse de una persona que uno quiere. Pero también, y es importante también que yo creo que las personas adultas, cuando ven a un adolescente que está sufriendo por desamor, no invaliden ese dolor, no invaliden ese sufrimiento, ¿cierto? Pero también es importante mostrar que esas penas van a pasar y que después de un tiempo va a dejar de doler,
y que después de un tiempo uno lo va a poder mirar con distancia y a lo mejor lo va a recordar con cariño, si fue una buena relación, pero esas penas de desamor pasan en el fondo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: nadie duele para siempre, y yo creo que es muy cierta. El cuánto dura el amor, bueno, va a depender de cómo estemos definiendo lo que es amor. Esas reacciones más fisiológicas, más intensas, que casi uno puede no dormir porque está como tan focalizado en la otra persona, dura pocos meses. Y esta parte como más de enamoramiento se ha estudiado que dura unos 3-4 años, pero el amor yo creo que tiene la posibilidad de perdurar más allá de eso. Interesante, ¿no? Hasta este punto, ¿te habrías imaginado la gran metamorfosis que ha experimentado el concepto del amor desde que se construye a partir de la necesidad de perpetuar la especie, pasando por su frío rol en los matrimonios, donde el sexo no se percibía como algo natural, hasta las formas contemporáneas, donde el sexo se experimenta por placer y no está supeditado al amor romántico? O más sorprendente aún, ¿habías siquiera imaginado que sí es posible morir de amor como sucede en aquellas películas y series románticas de trágicos amores? Honestamente yo no, pero de ahora en adelante tomaré más en serio a mis amigas y amigos cuando me cuenten que les han roto el corazón. ¿Y ustedes saben por qué nos enamoramos? ¿Por qué necesitamos amar y ser amados? En el documento Antecedentes históricos de las relaciones amorosas en la adolescencia y los problemas psicológicos que se generan durante estas, Ciro Corzo Salazar y Lourdes Araí Arteaga explican que el amor nos hace sentirnos importantes, entendidos y seguros. Asimismo, que al amar y ser amados, nos encontramos contentos e incluso más sanos. Para los autores, nuestra capacidad de sentir amor romántico se desarrolla en la adolescencia y durante esa etapa, los jóvenes experimentan sentimientos de atracción apasionados. Consideran que desarrollar sentimientos románticos y sentirse atraídos por otras personas forma parte del proceso natural de crecimiento. No obstante, aclaran que esos nuevos sentimientos en la etapa adolescente pueden resultar, además de emocionantes y excitantes, también confusos. Pero, ¿cuánto dura el amor? ¿Quién hubiera pensado que estar enamorado podría hacernos sentir no solo más felices, sino más sanos también? Pero, ¿conocen los mitos del amor? Y los mitos del amor romántico son estas creencias sociales respecto de lo que es estar enamorados y lo que debiéramos hacer o sentir cuando amamos. Y que es importante estar atentas a estas creencias porque muchas veces hacen que lleguemos a transgredirnos incluso a nosotras mismas o a nosotros mismos, ¿cierto?, para estar en pareja. ¿Y cuáles son estos mitos? La idea de que cuando estamos enamoradas, tenemos que entregarnos por completo a la otra persona y que el amor de pareja debiera ser el amor más importante. Y entonces eso muchas veces hace que yo pierda espacios que son importantes para mí o que me transgreda a mí misma en nombre del amor. También están los mitos de que existe un amor verdadero predestinado. La creencia de que nos podemos enamorar solamente una vez en la vida y que esto también, ¿cierto?, influye en que suframos mucho cuando terminamos una relación porque pensamos que esa era la persona y que nunca más nos vamos a enamorar, por ejemplo. O el mito de que el amor todo lo puede y que muchas veces hace que creamos que nuestro amor va a ser suficiente para cambiar las cosas, puede hacer que nosotros pensemos que en nombre del amor debiéramos soportar cosas que nos hacen mal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es importante estar atentos a estas creencias. Después el mito de que el amor es posesión y exclusividad. Entonces la idea de que si yo estoy enamorada, tengo que puedo, por ejemplo, decirle a mi pareja qué debiera hacer o qué no debiera hacer, ¿ya? Que el control es asociado al amor o que es normal y está bien sentir celos. Y yo no digo que los celos estén malos en sí mismos. El punto es cuando yo uso los celos para justificar como acciones de control. Es importante que conozcamos estos mitos, que reconozcamos que existen estas creencias, que podamos ver qué tan presentes las tenemos nosotros en nuestras propias vidas para poder estar atentos y que no terminemos transgrediéndonos o manteniéndonos en relaciones que son insatisfactorias o que pueden ser violentas en nombre del amor. El amor no te hace sufrir. Uno sufre cuando se rompe un vínculo, cuando hay desamor, pero uno no debiera, ¿cierto?, estar en una relación en donde haya violencia
y justificar eso en nombre del amor. Que es la idea como de la responsabilidad afectiva, que es un concepto que se ha ido escuchando como cada vez más en torno a las relaciones de pareja, y que la responsabilidad afectiva tiene que ver con el no actuar de forma individualista cuando nos vinculamos con alguien en términos sexoafectivos, y tiene que ver con el ser como responsable, empática, transparente con las personas con las cuales yo me vinculo, y tiene que ver con el buscar evitar sufrimientos innecesarios en la otra persona. Y también uno tiene que ser como responsable efectivamente con uno mismo. Y no tiene que ver, ¿cierto?, con que yo me tenga que hacer cargo de lo que le ocurre a la otra persona, pero sí con asumir que mis actos van a tener consecuencias en los otros y que por lo tanto tengo que buscar ser cuidadosa, ser empática, ser honesta. Y en ese sentido la responsabilidad afectiva puede tener que ver, por ejemplo, con no generarle falsas expectativas a la otra persona, con si quiero romper la relación, ¿ya? Transparentarle a la persona cuáles son las razones, decir qué tipo de vínculo, qué interés tengo en la otra persona. Tiene que ver en el fondo con el poder ser empática y honesto con las personas con las que me vinculo, pero también con una misma, como yo poder cuidarme a mí misma si me doy cuenta de que la otra persona no me puede, por ejemplo, ofrecer lo que yo necesito. Y ahí yo creo que es muy importante como este concepto, porque yo creo que amar tiene que ser en un contexto de libertad entre todas las personas, pero no necesariamente libertad significa ser individualista. Y el concepto de responsabilidad afectiva tampoco significa que yo me tenga que hacer cargo de lo que sienten las otras personas, pero sí de evitar sufrimientos que son evitables y innecesarios. ¿Valió la pena el sacrificio que Jack hizo por Rose en aras del amor? Bueno, en realidad esos son temas que pasan a segundo plano, y lo importante es que sepas que el amor se percibe, se experimenta y se vive con base en todo un contexto histórico, y que este seguirá transformándose a la par de nuestro desarrollo como individuos y como sociedad. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa de Conciencia Histórica, en el que tratamos de presentarte un panorama de la evolución del amor, aunque lo cierto es que las perspectivas y posibilidades para estudiarlo son muchas y muy diversas. Así que te invitamos a que tú también dediques un rato a investigar más sobre el tema y nos cuentes tus hallazgos. Haz este espacio con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Yo soy Rodrigo Hidalgo. Nos vemos en la próxima.